No učiníte kada brojnite si, če da pridobijem modro srce. Hay una pregunta que resuena a través de los siglos, desafiando nuestra comprensión de la justicia y el amor divinos. ¿Por qué destruyó Dios a los cananeos? Esta no es una pregunta sencilla, sino una puerta de entrada para desentrañar las profundidades de la soberanía de Dios, su paciencia divina y las consecuencias de las decisiones humanas. Es una invitación a ahondar en una de las narrativas más complejas y, a la vez, más reveladoras de las Escrituras, buscando no solo respuestas, sino también una fe más sólida y un corazón más receptivo a la voz del Creador. Hoy, juntos desentrañaremos los misterios de esta historia, explorando el contexto, las razones y las lecciones eternas que nos ofrece. Prepárate para un viaje de reflexión que transformará tu perspectiva sobre la justicia de Dios y la importancia de la obediencia. Que cada palabra sea un bálsamo para tu alma y un estímulo para tu camino espiritual, fortaleciendo tu confianza en el plan perfecto del Padre. Si buscas comprender más profundamente los caminos de Dios y fortalecer tu fe, este video es para ti. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video para que este mensaje llegue a más corazones y, al final, dejar un comentario con la frase clave que te sugeriremos. Tu participación es esencial para que la luz de la palabra siga brillando. Canaán, la tierra prometida, no era un vacío, sino una región habitada por pueblos, como los cananeos, con sus propias creencias y rituales. Sin embargo, tras la aparente prosperidad se escondía una oscura realidad espiritual, marcada por prácticas que desafiaban la santidad divina. Esta cultura se apartaba radicalmente de los principios de justicia y amor establecidos por el Creador. Los cananeos adoraban a dioses como Baal, Asera y Moloc, deidades asociadas con la naturaleza y la fertilidad. Su adoración implicaba rituales abominables, no solo una cuestión de creencia, sino un estilo de vida que irrespetaba la moral divina. La idolatría y la inmoralidad eran el fundamento de su espiritualidad. Entre las prácticas más impactantes se encontraba el sacrificio de niños a Moloc en rituales que buscaban prosperidad. La inmoralidad sexual, incluida la prostitución religiosa, era común en los templos, corrompiendo la esencia de la espiritualidad. Estas acciones eran parte integral de su cultura y religión, arraigadas en el tejido social cananeo. La tierra de Canaán, en su belleza, fue contaminada espiritualmente por estas abominaciones. La persistencia de estas prácticas, generación tras generación, demostró una negativa a reconocer la soberanía de Dios. La idolatría y la inmoralidad eran una afrenta directa al orden moral de Dios, lo que permitió que la corrupción se extendiera y afectara a la creación misma. Es crucial comprender que la destrucción de los cananeos no fue un acto impulsivo, sino la culminación de un largo periodo de paciencia divina. Dios, en su misericordia, les dio tiempo para arrepentirse. Sin embargo, persistieron en sus prácticas detestables, colmando la medida de su iniquidad y haciendo inevitable el juicio. Este contexto nos ayuda a comprender que la intervención divina fue una respuesta justa y necesaria a la profunda depravación moral y espiritual. La historia de los cananeos sirve como un solemne recordatorio de las consecuencias de la desobediencia y de la importancia de vivir en armonía con los principios divinos, para nuestro propio bien y para la gloria de Dios. Para comprender la profundidad del problema, es fundamental profundizar en el perfil del pueblo cananeo. Constituían una confederación de tribus y ciudades-estado, unidas por una cultura y una religión comunes. Canaán, con su ubicación estratégica, les otorgó riqueza e influencia, pero también los expuso a diversas influencias culturales y religiosas, lo que moldeó su identidad. Los cananeos eran un pueblo agrícola y comercial, con ciudades fortificadas y una compleja organización social. Sin embargo, su prosperidad material estaba ligada a una espiritualidad que contrastaba con las normas divinas. La adoración a dioses como Baal y Asera era fundamental en sus vidas, impregnando todos los aspectos de la sociedad, desde la agricultura hasta la guerra, y definiendo su modo de vida.
Este culto se caracterizaba por rituales de fertilidad que incluían prácticas sexuales promiscuas y la idolatría. Se creía que, imitando a los dioses, la tierra se volvería más productiva. Esta visión distorsionada de la espiritualidad condujo a una degradación moral que se manifestó en todos los niveles de la sociedad, convirtiendo a Canaán en un antro de perversión e idolatría. Un lugar de oscuridad espiritual. Además de la inmoralidad sexual, los cananeos practicaban la nigromancia, la adivinación y la brujería, buscando el contacto con el mundo espiritual por medios prohibidos por Dios. Consultar a los muertos y la magia eran comunes, lo que revelaba una profunda dependencia de fuerzas ocultas y un rechazo a la soberanía del único Dios verdadero. Estas prácticas eran abominaciones a los ojos del Señor, extraviando el corazón del hombre. La práctica cananea más horrenda era el sacrificio de niños, especialmente a Moloc. Los niños eran ofrecidos en rituales horrendos, quemados vivos en altares, con la esperanza de apaciguar la ira de los dioses o asegurar bendiciones. Esta práctica inhumana demostraba la profunda depravación moral y espiritual, transformando la vida humana en una forma de pago a cambio de favores divinos. En este contexto, la paciencia de Dios fue puesta a prueba hasta el límite. La destrucción de los cananeos no fue crueldad, sino un juicio justo y necesario para purificar la tierra y proteger a Israel de la contaminación. Es un recordatorio de que la soberanía de Dios se manifiesta tanto en su misericordia como en su justicia, y que Él no tolerará la iniquidad indefinidamente, actuando siempre con propósito y rectitud. En contraste con la depravación cananea, la Biblia nos presenta el llamado de Abraham, quien, por fe, dejó su tierra natal para seguir la voz de Dios. La promesa de Dios a Abraham no solo incluía una numerosa descendencia, sino una tierra, Canaán, que sería la cuna de una nación santa, que bendeciría a todas las familias de la tierra. Este llamado estableció un propósito mayor para Israel. Dios eligió a Israel no por méritos, sino por su gracia y para cumplir sus planes redentores. Canaán, aunque habitada, le fue prometida a Abraham siglos antes de la conquista, con la condición de que la iniquidad de los amorreos no hubiera alcanzado su plenitud. Esto demuestra la paciencia de Dios, quien esperó generaciones, dándole tiempo para el arrepentimiento antes de ejecutar su juicio. El propósito de Dios para Israel era ser una luz para las naciones, un pueblo que reflejara su santidad y justicia. Debían ser un testimonio vivo del único Dios verdadero en medio de un mundo pagano e idólatra. La ocupación de Canaán no fue una invasión arbitraria, sino el cumplimiento de una promesa divina y la ejecución del juicio sobre una cultura entregada a la depravación. Dios sabía que coexistir con los cananeos, con sus prácticas abominables, sería una tentación constante para Israel. La orden de expulsarlos y destruirlos no era solo un castigo, sino una medida de protección contra Israel, para que no se contaminaran con la idolatría y la inmoralidad. Era una forma de preservar la pureza de la fe y la identidad del pueblo elegido, un acto de amor y cuidado. Esta promesa de la tierra, reiterada a Moisés y Josué, conllevaba una inmensa responsabilidad. Israel debía ser un pueblo separado, consagrado a Dios, y no imitar las prácticas de las naciones vecinas. La tierra prometida era un lugar de herencia, pero también un campo de batalla espiritual, donde la fidelidad a Dios se pondría a prueba constantemente y la obediencia sería la clave de la bendición. Así, el llamado divino y la promesa de la tierra de Canaán revelan a un Dios que actúa con propósito, justicia y amor. No solo establece un plan para su pueblo, sino que también provee los medios para que ese plan se cumpla, incluso si implica juzgar a quienes rechazan persistentemente su soberanía. Es una poderosa lección sobre la fidelidad de Dios a sus promesas, que se extienden a lo largo de la historia. El viaje de Israel hacia la tierra prometida estuvo plagado de desafíos. El desierto fue solo el preludio de una confrontación mayor, la entrada a Canaán. Allí, se enfrentarían a pueblos establecidos, militarmente fuertes y culturalmente arraigados en sus prácticas idólatras, que exigían una fe inquebrantable y una obediencia incondicional a la voz de Dios.
testimonio de su dedicación. El mayor desafío no fue solo militar, sino también espiritual. La presencia cananea representaba una amenaza constante para la pureza de la fe de Israel. Dios, en su sabiduría, sabía que la coexistencia pacífica con una cultura tan depravada conduciría a la asimilación y la apostasía. Por lo tanto, la orden de destrucción no fue crueldad, sino una medida preventiva para proteger la identidad y la santidad de su pueblo. Es crucial comprender que la paciencia de Dios no es ilimitada. Génesis 15:16 revela que la iniquidad de los amorreos aún no había alcanzado su máximo potencial cuando Dios le hizo la promesa a Abraham. Esto significa que Dios esperó unos 400 años, dándoles a los cananeos tiempo suficiente para arrepentirse y abandonar sus prácticas abominables, una impresionante demostración de la longanimidad divina. Durante estos siglos, los cananeos tuvieron numerosas oportunidades de acercarse al Dios verdadero. La historia de Melquisedec es un ejemplo del conocimiento del Dios de Abraham en la región. Sin embargo, la mayoría optó por persistir en su idolatría, inmoralidad y sacrificios humanos, sellando su propio destino y cumpliendo con la medida de su culpa ante el Creador. La destrucción de los cananeos, por lo tanto, no fue un acto arbitrario, sino el resultado del juicio divino que se manifestó tras siglos de advertencias y oportunidades de arrepentimiento. Dios, que es amor, también es justicia, y su santidad no puede coexistir con la persistencia de la maldad. Actuó para preservar la moralidad y la santidad de la tierra, contaminada por las abominaciones cananeas. Esta narración nos enseña sobre la gravedad del pecado y la paciencia de Dios, que, aunque larga, tiene un límite. Es un recordatorio de que las decisiones humanas tienen consecuencias eternas y que la soberanía de Dios se manifiesta tanto en su misericordia como en su juicio. La historia de los cananeos es una advertencia para todos nosotros sobre la importancia de arrepentirnos y volvernos al Señor mientras aún hay tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Ante la entrada en Canaán y la orden divina de destruir a los pueblos, Israel se vio confrontado con la necesidad de una fe inquebrantable y una obediencia radical. No fue tarea fácil, pero la historia de Israel está marcada por momentos en los que la fe y la obediencia se manifestaron con fuerza, demostrando la confianza en el Dios que los había liberado de Egipto. Uno de los ejemplos más tempranos y conmovedores fue el cruce del río Jordán. Al igual que el Mar Rojo, el río Jordán retrocedió cuando los sacerdotes que portaban el arca de la alianza entraron en sus aguas. Este milagro abrió el camino a la tierra prometida y sirvió como un poderoso recordatorio de la fidelidad de Dios y la importancia de seguir sus instrucciones, por imposibles que parezcan. La caída de Jericó es quizás el ejemplo más emblemático de la obediencia de Israel. La estrategia de Dios carecía de sentido militar, marchar alrededor de las murallas durante 7 días y gritar al séptimo. Josué y el pueblo obedecieron fielmente, y las murallas cayeron, no por fuerza humana, sino por poder divino. Esta victoria enfatizó que la batalla era del Señor y que la obediencia era la clave del éxito. Otras manifestaciones de fe y obediencia se observaron en la forma en que Israel se preparó para la guerra, purificándose y renovando su pacto con Dios. La circuncisión, descuidada en el desierto, se reanudó, y la Pascua se celebró en suelo cananeo, reafirmando su identidad como pueblo de Dios. Estos actos de consagración fueron esenciales para afrontar los desafíos con la seguridad del favor divino. Es importante destacar que la obediencia de Israel no fue perfecta. Hubo momentos de fracaso, como cuando Acán retuvo parte del botín de Jericó, lo que condujo a la derrota. Sin embargo, la narrativa general de la conquista de Canaán destaca la importancia de la fe y la obediencia como pilares para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Incluso en circunstancias que requerían actos de juicio divino. Estas historias de fe y obediencia de Israel nos enseñan que, incluso ante mandatos difíciles, la confianza en la soberanía de Dios y la disposición a obedecer son fundamentales. Nos recuerdan que los caminos de Dios son superiores a los nuestros y que su sabiduría trasciende nuestra comprensión limitada,
guiándonos siempre hacia un propósito mayor y más justo, un camino de luz. La conquista de Canaán está repleta de intervenciones sobrenaturales, que demuestran el poder y la soberanía de Dios. No solo fue la fuerza militar de Israel, sino también el poderoso brazo del Altísimo quien luchó a favor de su pueblo, ejecutando su juicio sobre una tierra corrupta. Estos milagros fortalecieron la fe de Israel y demostraron a las naciones que el Dios de Israel era el único Dios verdadero. Además de la caída de Jericó, la batalla contra los amorreos en Gabaón es un ejemplo notable. Josué clamó al Señor, y el sol y la luna se detuvieron en el cielo, prolongando el día para la victoria de Israel. Este extraordinario acontecimiento, registrado en Josué 10, es un testimonio innegable del control de Dios sobre la creación y su disposición a intervenir para cumplir sus propósitos. Otras manifestaciones milagrosas incluyeron el envío de avispas para desbaratar a los ejércitos cananeos, como se prometió en Éxodo 23-28, y el pánico que Dios infundió en el corazón del enemigo. El miedo y el terror se apoderaron de los cananeos, debilitando su resistencia y facilitando la conquista. Estas intervenciones psicológicas fueron tan poderosas como las físicas, una señal del poder divino. Dios también usó elementos naturales, como grandes granizos, para derrotar a los enemigos de Israel en batalla, como sucedió en Gabaón. Estos eventos no fueron coincidencias, sino actos deliberados de un Dios que participó activamente en la historia de su pueblo y en la ejecución de su juicio sobre la maldad. Cada milagro fue una confirmación de la presencia divina y del cumplimiento de sus promesas. Estas intervenciones sobrenaturales no solo aseguraron la victoria militar de Israel, sino que también sirvieron como juicio visible contra la idolatría y las abominaciones de los cananeos. Dios demostró que Él es el Señor de toda la tierra y que no hay otro Dios fuera de Él. La destrucción de los cananeos fue un acto de justicia divina, una purificación de la tierra para ser habitada por un pueblo que lo adoraría en santidad. Al contemplar estas intervenciones, recordamos la magnitud del poder de Dios y su fidelidad al cumplir sus promesas. Él no es un Dios distante, sino un Dios que actúa en la historia, que interviene a favor de su pueblo y ejecuta su justicia con perfección. La historia de los cananeos es un testimonio eterno de que el juicio de Dios es infalible y de que su soberanía prevalece sobre todas las cosas, en todo momento. La narrativa de la destrucción de los cananeos, si bien se centra en la acción divina y la obediencia de Israel, se enriquece con personajes secundarios. Sus decisiones e influencias revelan la complejidad del periodo, sirviendo como un microcosmos de la batalla espiritual. La decisión individual de alinearse con la voluntad de Dios o persistir en la maldad tuvo profundas consecuencias que moldearon destinos. Un ejemplo notable es Rahab, la prostituta de Jericó. Aunque cananea, oyó hablar de las maravillas del Dios de Israel y, por fe, ocultó a los espías israelitas. Su acto de fe y obediencia, en contraste con la incredulidad de su pueblo, resultó en la salvación de su familia y su inclusión en el linaje de Jesucristo. La historia de Rahab es un poderoso testimonio de la misericordia de Dios. Otro grupo son los gabaonitas. No se enfrentaron a Israel en batalla, pero usaron astucia para hacer un pacto con Josué, fingiendo venir de una tierra lejana. Aunque el pacto se hizo bajo engaño, Josué y los líderes de Israel lo honraron debido al juramento que hicieron en el nombre del Señor. Esta historia resalta la importancia de la fidelidad a los pactos, incluso en circunstancias difíciles. Por otro lado, tenemos a los reyes cananeos que se unieron para luchar contra Israel. Su decisión de resistir, en lugar de arrepentirse y buscar la misericordia de Dios, selló su destino. Representan la persistencia de la maldad y la negativa a reconocer la soberanía del Dios de Israel, incluso ante la clara evidencia de su poder. Su influencia fue de resistencia y oposición, lo que condujo a su pueblo a la destrucción. Los propios israelitas, en sus momentos de fracaso, también sirven como personajes secundarios que influyen en la narrativa. El caso de Acán, quien desobedeció el mandato de Dios y se apoderó del botín de Jericó, trajo derrota y sufrimiento a todo el pueblo.
Su historia sirve de advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia individual y cómo puede afectar al colectivo, demostrando la seriedad del pacto con Dios. Estos personajes secundarios, con sus decisiones y destinos, refuerzan el mensaje central de la narrativa, la soberanía de Dios y la importancia de la fe y la obediencia. Nos muestran que, en medio de grandes acontecimientos históricos y juicios divinos, las decisiones individuales importan y que la gracia de Dios siempre está disponible para quienes lo buscan con sinceridad, ofreciendo un camino a la redención en medio del caos. La historia de la destrucción de los cananeos, por desafiante que sea, nos invita a reflexionar profundamente sobre los pilares de la fe, la valentía y la identidad espiritual. Nos obliga a confrontar la naturaleza de un Dios que es amor y justicia, y a reconocer que sus caminos son a menudo misteriosos para la mente humana, pero siempre perfectos en su propósito eterno. La fe, en este contexto, no es solo una creencia pasiva, sino una confianza activa en la soberanía de Dios, incluso cuando sus acciones parecen contradecir nuestra lógica o nuestros sentimientos. La fe de Israel fue puesta a prueba al máximo, obligándolos a confiar en que Dios sabía que era lo mejor, incluso cuando la orden era la aniquilación. Es una fe que se aferra a la promesa, independientemente de las circunstancias visibles. El coraje, a su vez, no solo se manifestó en el campo de batalla, sino también en la disposición de Israel a obedecer una orden tan difícil. Se requirió coraje para enfrentarse a ejércitos más numerosos y mejor equipados, pero se requirió aún más coraje para confiar en que la justicia de Dios prevalecería, incluso si eso implicaba juicios severos. El verdadero coraje surge de la convicción de que uno está en el centro de la voluntad de Dios. La identidad de Israel como pueblo elegido de Dios se forjó en este crisol de fe y valentía. La conquista de Canaán no fue solo una victoria territorial, sino una reafirmación de su identidad ante Dios y en contraste con las naciones paganas. Aprendieron que su identidad no residía en su fuerza militar ni en su cultura, sino en su pacto con el Señor, quien los apartó para un propósito sagrado. Estas reflexiones nos llevan a cuestionar nuestra propia fe y valentía ante los desafíos de la vida. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios incluso cuando sus planes no se ajustan a nuestra limitada comprensión? ¿Tenemos la valentía de obedecer sus mandatos, incluso cuando nos llevan por caminos difíciles o impopulares? Nuestra identidad se basa en Él o nos moldean las culturas y los valores del mundo que nos rodea. El legado de Canaán, por lo tanto, no es solo una historia de juicio, sino un espejo que refleja la importancia de una fe inquebrantable, la valentía que viene de arriba y una identidad arraigada en Dios. Es una invitación a vivir una vida que honre la santidad y la justicia del Creador, confiando en que Él siempre actúa con un propósito superior, aunque no lo comprendamos plenamente en el momento. La historia de la destrucción de los cananeos, aunque distante en el tiempo, resuena con lecciones espirituales prácticas e intemporales para nosotros hoy. Nos ofrece una perspectiva a través de la cual examinar nuestro camino de fe, nuestras decisiones y cómo nos relacionamos con la santidad y la justicia de Dios. Las verdades divinas son eternas y se aplican a todas las generaciones, ofreciendo guía y sabiduría. Primero, se nos recuerda la gravedad del pecado y la paciencia de Dios. Así como los cananeos tuvieron siglos para arrepentirse, Dios nos concede tiempo y oportunidades para recurrir a Él. Sin embargo, su paciencia no es infinita. La maldad tiene un límite, y la persistencia en el pecado, la idolatría y la inmoralidad traerá consecuencias. Esta lección nos invita a la autoevaluación y al arrepentimiento genuino. En segundo lugar, la narrativa nos enseña la importancia de la obediencia radical a la palabra de Dios. Israel fue bendecido y victorioso cuando obedeció, incluso cuando los mandatos parecían ilógicos. Para nosotros, esto significa confiar en los mandatos de Dios, incluso cuando el mundo nos empuja en una dirección diferente. La obediencia no es una carga, sino un camino hacia la bendición y la manifestación del poder divino. Además, la historia de Canaán nos advierte sobre el peligro de la contaminación espiritual. Así como Dios ordenó la separación de Israel de los cananeos para proteger su fe, estamos llamados a protegernos de las influencias mundanas que pueden corromper nuestras almas y distanciarnos de Dios. Esto no significa aislamiento,
sino discernimiento y vigilancia para no absorber valores contrarios a la santidad divina. La soberanía y la fidelidad de Dios son temas centrales que emergen con fuerza de esta historia. Dios cumple sus promesas, aunque tarde siglos, y actúa con perfecta justicia, incluso si no comprendemos plenamente sus métodos. Esta verdad nos invita a descansar en su soberanía, confiando en que Él tiene el control y que sus planes siempre son para nuestro bien y su gloria. Finalmente, la historia nos recuerda que Dios es un Dios de amor y justicia. No es solo uno, sino ambos. Su justicia no anula su amor, y su amor no compromete su rectitud. Él es perfectamente justo en sus juicios y perfectamente amoroso en su misericordia. Esta comprensión nos lleva a adorarlo en espíritu y en verdad, reconociendo su grandeza y buscando vivir una vida que lo honre en todos los sentidos. Hemos llegado al final de nuestro recorrido de reflexión sobre el complejo y profundo tema de la destrucción de los cananeos. Hemos visto que esta narración bíblica, lejos de ser un relato de crueldad arbitraria, es una poderosa lección sobre la soberanía de Dios, su justicia inquebrantable y su infinita paciencia. Repasemos las principales lecciones espirituales que surgieron de este recorrido, para que se graben en nuestros corazones y transformen nuestra perspectiva. Aprendemos que la iniquidad tiene un límite, y que la persistencia en el pecado, la idolatría y la inmoralidad, por mucho que dure la paciencia de Dios, culminará en juicio. La historia de los cananeos es un reflejo de la seriedad de nuestras decisiones y la importancia de arrepentirnos y volvernos al Señor. También vemos la vital importancia de la obediencia y la fe, que fueron los pilares para que Israel cumpliera su propósito divino y heredara la tierra prometida, incluso ante desafíos aparentemente insuperables. Sobre todo, esta historia nos revela a un Dios perfectamente justo y amoroso. Su justicia no es fría ni despiadada, sino un reflejo de su santidad, que no puede coexistir con la depravación. Y su amor se manifiesta en la protección de su pueblo, en la provisión de un camino de redención para quienes lo buscan, como Rahab, y en la promesa de un propósito mayor para cada uno de nosotros. Él es el Dios que actúa en la historia, que interviene y que cumple cada palabra. Que este mensaje conmueva profundamente tu alma y fortalezca tu relación con Dios. Que descanses con la seguridad de que Él tiene el control, que sus planes son perfectos y que su fidelidad es eterna. Que tu fe sea inquebrantable, tu valentía renovada y tu identidad establecida en Él, el autor y consumador de todas las cosas. Comenta abajo, confío en la justicia y el amor de Dios. Tu participación es muy importante para nosotros. Si te agradó este mensaje, dale me gusta al video y compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Y si aún no te has suscrito, únete a nuestra comunidad para más reflexiones que te guiarán. Que la paz de Dios te acompañe.